Tuve un sueño terrible. No podía respirar. Te escribo desde lo alto de la montaña. Esta mañana cuando desperté, el sonido de las montañas era el mismo que en mi sueño, y por un momento me sentí liviana. La segunda noche acampamos en el valle que se forma al agua abajo. Tan pronto como asomó el sol, dejé mi carpa y encontré un arroyo que corría cerca. Me lavé la cara con el agua de deshielo y encendí un fuego. El arroyo corre valle abajo para unirse a un río, como otros miles lo han hecho por arriba y por debajo todo el camino hasta Carmenza. Este hecho descarta la idea de un comienzo, de una fuente. Como si se tratara de un mito o una canción folclórica, el origen se perdió con el tiempo. Si pudiera preguntarle al río, dudo que incluso sepa. Dar con el comienzo sería como encontrar el inicio de una montaña o de un bosque. Todo esto me hace sentir en casa, lo cual es extraño porque no había nada cómodo o confortable en ese lugar. Aún así, de alguna manera, el haber pasado 43 días con el agua me acercó a partes de mí misma que no sabía que había perdido. Hay una frase de Joseph Campbell que dice: ¿qué hiciste de niño que creó lo atemporal, que te hizo olvidar el tiempo? Allí yace el mito por el cual vivir. Eso es lo que me pasa acá. Olvido el tiempo. O por lo menos he abandonado nuestra forma de calcularlo y medirlo y eso me hace feliz. Mi abuela solía decir que de niña acostumbraba a inclinar mi postura hacia adelante. Me inclinaría hacia la vida, supongo. Bueno, siento eso nuevamente. Creo que cuando perdemos la noción del tiempo como medida de las cosas, todo aparece de repente. No hay diferencia entre la flor al pie de la montaña y la montaña en sí. Quedamos vulnerables ante la inmensidad, solo podemos controlar las cosas destruyéndolas. El río en realidad es una formación natural que escurre de las montañas. De hecho, los ríos nacen en la montaña y desembocan en los océanos. La definición de un río, sí, te la van a decir
cauce que transporta agua. Pero no, es muy, muy amplio. No sé, no me alcanzarían por ahí las palabras para definir lo que es un río. Hasta hace un tiempo, cuando estaba como muy atravesado por las cuestiones técnicas y científicas, pensaba que el río era un curso de agua. Pero ahora, a partir del activismo en la defensa del agua, estoy sintiendo el río como un ser vivo más. Pero un río es vida, es todo. Un río transporta vida. Es un ente que tiene vida, como alguien más que siente, como alguien más que late y como alguien más que nos ha estado acompañando durante miles de años. Es innegable, ¿no? Uno lo termina sintiendo que es una sensación. El río da vida o genera conflictos. Vos vas viendo que el río es siempre lo que te da todo. El río es el que te da la vida. Entonces como que te arrimas a vos mismo. Es como un espejo, el río. Y el río, no sé, es parte de mi ADN. Llegué de muy chico y escuché en él las historias de mis abuelos, de cuando el río no tenía ninguna contención, de cuando el río era libre, nos contaba, ¿no? Que llegaba con el verano, con todo su caudal, trayendo noticias de la cordillera y nos dejaba en el invierno. Descansaba cuando era un río estival. La vida se forma al lado de los ríos. No hay ninguna población desde la historia de la humanidad que se haya desenvuelto en un lugar que no sea un río. El ser humano estamos como conectados con el río. Somos parte del río, porque sin el río no hay población, no hay ser. El hijo del guía tuvo un accidente. Tenía un corte grave en la pierna. Lo vendamos, lo subimos a un caballo y lo enviamos de vuelta. Supe que íbamos a estar bien solos. Nos movimos más despacio, y eso que la altitud ya me había ralentizado. Eso me dio una noche extra que no había planificado. Aproveché a trabajar, organizar mis pensamientos y, por supuesto, escribirte. Desearía que estuvieras acá. Las montañas son demasiado altas como para intentar describirlas apropiadamente. Imagino que mirarías hacia su cumbre y me preguntarías, ¿crees en Dios? Las montañas son demasiado vastas, tan vastas, pero no impenetrables ni poco acogedoras. Encontrar el origen del río es una tarea imposible. No comienza en un manantial, glaciar o humedal, sino que está formado por los tres a la vez. De modo que decidimos comenzar nuestro viaje en la laguna Tuel, donde estas vertientes convergen. Acá hay una montaña por cada color que existe y un color por cada formación rocosa que nos observa. Las historias que las preceden son contadas por sus minerales. Cóndores gigantes, las aves de rapiña más grandes, navegan entre ellas alimentándose de guanacos o cabras que se han desbarrancado hacia su muerte. Pumas salvajes merodean las pendientes, pero la gente no los ve, y los terneros los ven cuando ya es demasiado tarde. Te imaginarás que esto es suficiente como para ponerte nerviosa cuando urge salir de la carpa para ir al baño por la noche. Debería empezar por contarte que donde vivimos, todo depende del río. Nuestra ciudad está en el medio del desierto y aunque estamos rodeados de mucho espacio, no podemos habitarlo, a no ser que tengamos agua. Eso es un concepto parecido al mundo. Estamos en medio del espacio, pero solo dependemos del planeta más pequeño para sobrevivir. ¿Podrías visualizarlo?
Aún así, más allá de nuestra dependencia del río, sabemos muy poco acerca de él. Es parte de nuestra naturaleza el utilizar sin comprender. Nuestro objetivo es recorrer el total de la extensión del río en bote o a pie. Nos han dicho que nadie lo ha hecho desde 1884. La primera parte del río es demasiado violenta como para remar. Su extrovertida juventud golpea tan fuerte que nos destrozaría si intentamos desafiarlo. Así que desde la laguna caminamos hasta que el río se calmó. Y hay un autor muy precioso que se llama Galileo Vitali. Hace una comparación entre el río y la persona humana. Que el río es al comienzo alocado, así como si fuera un niño, que luego se va un poco enderezando cuando es un joven, que ya cuando llega adulto prácticamente lo indican, vamos a decir, le ponen un dique de contención o le ponen un canal marginal para que sí o sí tiene que ir encauzado por ese... Y al final, el río, como el ser humano, se pierde, se diluye y muere. Pero en la tremenda y majestuosa obra de la vida, que es volver. El ciclo del agua es el ciclo de la vida. Vuelve y vuelve. Se va y volvemos. Yo antes era Cleopatra. El río emerge desde las altas pendientes hacia el suelo del valle y se desparrama de 1000 formas diferentes sobre la tierra. Esto hace que navegar resulte complicado, porque mientras intentamos explorar el río, este explora su libertad. Los brazos principales del río se dividen de golpe en más de una docena de arroyos, cada uno corriendo en una nueva dirección. Navegarlos nos llenó de alegría. Entre todos los brazos en que se abre el río, elegir el que traía más agua no era garantía de que no se estrechara y nos empujara sobre bancos de arena o sobre el fondo rocoso, antes de volver a unirse solo para separarse nuevamente y dejarnos adivinando a dónde dirigir los botes. Bueno, adivinamos bien y mal durante 2 días. Es muy conocida la historia del avión uruguayo que se estrelló contra la cordillera de los Andes, muy cerca de acá. Girando hacia el lado argentino, los sobrevivientes miraron hacia el Cerro del Sosneado, el pico de 5.000 metros más austral del mundo. Erróneamente asumieron que debido a su altura habían cruzado los Andes y que debían caminar hacia los pueblos chilenos del oeste. 3 de ellos dejaron el avión estrellado y se enfrentaron a la nieve en una búsqueda que llevó más de una semana de lo esperado, mientras el resto del grupo tuvo que recurrir al canibalismo. Solo 16 de los 45 pasajeros sobrevivieron. Si los 3 que fueron por ayuda hubieran caminado hacia el este en lugar del oeste, habrían llegado rápidamente a la zona de puestos de los vaquianos, que nosotros pasamos remando.
El avión se estrelló sobre un glaciar cuyo deshielo forma el arroyo Las Lágrimas. Donde se encuentra con el Atuel, el arroyo teje dibujos con el agua. A medida que el valle se fue ensanchando, el río encontró un propósito mayor y toda el agua se concentró en un solo cauce. El número de brazos disminuyó y nosotros aceleramos. El río casi nos liquidó. El suelo se volvió más suave y el río lo socavó. Arrojó toda su fuerza contra la tierra y esculpió un cañón. Nos habían dicho sobre esos rápidos: no son nada, categoría 3 cuanto mucho, quizá incluso 2 en estos tiempos de sequía. Estaban equivocados. Mi bote se llenó de agua con el primer rápido del río. Creo que eso fue lo que me salvó. No podía darse vuelta porque estaba ya dentro del río mismo. Uno de nosotros pudo salir anticipadamente. Uno de los botes perdió el control, giró y terminó doblado sobre una piedra en medio del río. Nos reagrupamos, arrojamos una cuerda al que había quedado varado y caminamos hasta que el río se calmó. Estábamos asustados y las inseguridades rápidamente se convirtieron en acusaciones. Nos desesperamos por no mostrar miedo, pero es difícil y fallamos. Pero encontramos calma y felicidad en los pequeños momentos, en los arroyos, los remolinos y remansos. San Rafael es un oasis, y para que sea así, necesita agua del río. Entramos a lo que sería el último tramo del río libre de todo el Atuel. Pasando el primer puente que cruza el río en el Soñado, el mundo es más verde y el río se divide en todas direcciones. Pronto todos los hilos del río se unen nuevamente y el río, en su juventud adulta, se vuelve poderoso, tallando un pasaje a través de la tierra, giro tras giro, monótonamente dibujándose a sí mismo alejado del caos de su juventud. Para las comunidades originarias de la zona, el río tiene un propósito. El río tiene lo que las comunidades originarias le llaman ñem. Tiene como un espíritu, tiene como un espíritu y muchos espíritus que lo habitan. Por eso cada vez que una comunidad originaria de la zona tiene que hacer algo con el río, tiene como costumbre pedirle permiso. A nosotros desde la civilización occidental como que nos sería gracioso pedirle permiso a un río, pedirle permiso a un cerro, pedirle permiso a un arroyo para pasar. Pero las comunidades originarias acostumbraron a que el agua tenía un sentido para ellos y entonces por lo tanto había que tratarla como un hermano más. Eso decir hermana agua, hermano fuego, hermano cerro, que ahora nosotros ya traducimos tan libremente. Los cambios son infinitesimales.
una nueva sombra de la tierra en las orillas, una planta desconocida, una nueva especie de ave entre la extraordinaria cantidad de especies. Enormes siluetas negras girando por siempre hacia arriba o con las colas unidas, ágiles cosas siguiéndonos de un poste de la cerca a otro, o halcones de alas blancas mirando nuestras formas alienígenas en el río. Cigüeñas, garzas, garcetas, algunas alzando vuelo apenas nos veían, otras haciéndonos frente. Patos buceando y mirándonos con sus hombros levantados, gansos grises como fantasmas, fochas entrando en pánico en masa, jilgueros, a menudo invisibles entre la vegetación, loros en las precarias orillas, desconocidos pájaros nocturnos volando rápidamente por el campamento y los flamencos andando pacientemente por las partes bajas mientras el río se ensancha más y más y las orillas se desmoronan a la hora más pantano que desierto. Y Mendoza es un desierto con ríos, y alrededor de los ríos se generan oasis. Toda esta gran acumulación de agua que surgía en la cordillera, producto de las nevadas, producto de las precipitaciones nieves, después se nos transforma en agua y pasa a formar estos grandes ríos en su momento, y bueno, el hombre fue aprovechando todo esto. En San Rafael nos encontramos en la parte más árida, podríamos decir, en uno de los ecosistemas más áridos de toda la Argentina. Más del 90% del territorio de la provincia está en el secano, sin riego. Y en un 4% se concentran las ciudades y se concentra la producción de alimentos. Y el río es importantísimo porque nosotros dependemos del oasis que conforma acá el oasis sur en Mendoza, dependemos del agua de deshielo. Sin el agua no se podría estar generando esto, y Mendoza serían pastizales con ganadería de cría, con caprinos, pero no podríamos estar ni generando uvas, ni generando vino, ni generando frutas, ni generando carne, que son la base de nuestra alimentación. Habiendo pasado las últimas fincas, no hay más caminos ni mapas de los humedales. Lo que sí hay son más animales que se acercan a la orilla. Encontramos sus esqueletos. Sus huesos deben haber sido roídos por los buitres y luego lavados por la corriente río abajo. Luego, el agua se abre de una forma tan amplia que bien podríamos estar en otro mundo. La belleza puede haber estado simplemente allí o haber sido producto del cambio. Si uno lo mira unos cuantos años atrás, esa evolución de la franja humana, desde que los aborígenes empezaron a cultivar, se empezaron a quedar asentados en un lugar y empezaron a cultivar y empezaron a dominar el agua y a hacer uso del agua. Desde la conquista de Mendoza y de la época de los pioneros que vinieron
hicieron nuestros abuelos, que convirtieron gran parte del desierto en oasis, principalmente manejando el tema del agua, canalizándola, indicándola. Que al habitar estas zonas, de alguna forma nos hemos visto quizás, bueno, obligados, tal vez entre comillas, o sí, para poder vivir acá, desviar el curso natural de los ríos que tienen para concentrar el agua, por ejemplo, en la zona de los embalses, para aprovecharla mejor. Entonces, haciendo esa presa, teníamos el agua juntada, el agua del deshielo junta. En todas partes del mundo se ha tratado de controlar los ríos. Es lo primero que quiere el ingeniero. Porque el río así suelto, sin presas, se pierde muchísima agua. Sí, si bien el río debería seguir su curso natural, que es lo natural, valga la redundancia, pero nosotros, si queremos vivir acá y si queremos producir de alguna forma, nos hemos visto de alguna forma obligados a desviar ese curso natural del río para embalsar el agua, para concentrar el agua y después la voy largando de a poquito. Esto tiene que ser con un sentido racional. El agua no se puede utilizar para cualquier cosa. El agua tiene que utilizarse para fines útiles para el ser humano. Sea para bebidas, sea para alimentarse, sea para hacer una pequeña huerta, sacar productos, ¿no es cierto?, de la tierra, un montón de cosas. La ley de agua establece las prioridades. Recordemos que el uso poblacional es prioridad 1, después está el riego agrícola y después están otros usos secundarios que de alguna forma uno trata de compatibilizarlo. Pero ante la falta de necesidad se obliga a tener esa jerarquización de usos en base a las prioridades que establece la ley, ¿no? Encontramos en esa paradoja. ¿Cómo hacemos con el impacto del ambiente y cómo hacemos con la actividad productiva de la zona? Es el hombre, de alguna forma, modificando el ambiente para tal vez poder vivir sin saber a lo mejor cómo hacerlo de la mejor manera frente a lo nativo. Si el uso humano no fuera el primer uso, el hecho de que no le entregáramos el agua en el momento que lo requiere la comunidad, la población, se afectaría gravemente. Entonces, establezcamos como que son organismos vivos, tanto como los humanos, las plantas. Las plantas necesitan el agua en un momento determinado. Uno no puede decir, no les doy el agua ahora, espérenme 7 días más. El sistema de riego del Atuel es uno de los más importantes dentro de la provincia y genera producción en más de 30.000 hectáreas. Entonces, es fundamental tanto para la economía regional como también para la identidad y la cultura de la provincia. Quiero contarte algo que aprendí en este viaje. Honestamente, no ha sido una lección en sí, sino más bien la reafirmación de algo que a veces no quiero ver porque ello implica cierta responsabilidad. Hoy más que nunca comprendí cómo las acciones más simples modifican el futuro de muchas personas. No estamos solos en nuestro accionar, ni en nuestros mundos, ni, me parece a mí, en nuestros pensamientos. Hoy, por primera vez en todo el viaje, llegamos a un lago. A lo lejos se veía una isla de piedras seca y más allá una línea de cemento. ¿Dónde estaba el verdadero sendero del río?
¿Cómo es posible que un río que recorrió 100 kilómetros esculpiendo una poderosa cadena montañosa y valles enteros pueda ser sostenido por un muro de cemento de 300 metros? Entre el viento y las olas que se formaban nos llevó un día entero cruzar el lago. Al final del lago se encuentra el Ñihuil, la primera comunidad permanente que vimos a lo largo del río. ¿Por qué me resultaba incómodo? ¿A qué simple visión de la naturaleza y del mundo me estoy aferrando? Probablemente me dirías, ¿en qué punto no manipulamos la naturaleza para vivir? Es innegable la extraña tristeza que se siente al llegar a un lugar tan particular donde el agua de repente se detiene. Es curioso observar cómo la vida está llena de metáforas, ¿no? Querida mía, a veces estas paredes existen también en nuestras vidas. Depende de nosotros cómo sortearlas. Algunos podremos tomar decisiones mientras que otros quizás no pueden darse ese lujo. Me vi obligada a dejar el bote y seguir caminando para continuar con nuestro propósito. Pero parece que cada ser de este planeta o cada uno de los que estamos acá tiene como, no sé si una obligación, pero tiene como un mandato. El mandato de ser, el mandato de fluir. Ese mandato, el mandato de fluir, entiendo que es uno de los más importantes que tiene el agua. Entonces, el agua, el río, nunca se ha interpuesto en nuestro fluir. Todo lo contrario, desde hace 7.000 años en la zona hasta la actualidad, ha estado acompañando el fluir de las comunidades humanas. Imagínate vos que está la civilización hasta ahora, lo que hemos hecho nosotros a veces es no dejar que ese río fluya libremente, ¿no? La geología es totalmente viva, totalmente activa, no para, son por ahí movimientos y tiempos que por ahí son imperceptibles para nosotros. Avanzamos hacia el este desde la Garganta del Diablo. Un cañón tan estrecho que apenas permite pasar de a dos. El agua se encuentra en algún lugar bajo nuestros pies en enormes tuberías que van desde el Ñihuil hasta el lado más alejado del cañón del Atuel. Nos deslizamos y escalamos a través de la roca y nos tomamos de la mano para ayudarnos a bajar. Mientras más descendíamos, más se elevaban las paredes del cañón y más fascinante se volvía en mi cabeza la imagen de aquel cañón repleto de agua que alguna vez fue salvaje y respetado y que ahora es solo un arroyo. El clima cambió y tuvimos que refugiarnos de una tormenta de granizo que transformó el desierto en un escenario de cascadas fugaces. Por un breve momento, el río cobró vida de nuevo, arrastrando con su corriente las rocas y minerales utilizados en nuestras casas a través de la alfarería, el arte y el comercio. Nosotros trabajamos con el barro. Con todo el limo que viene arrastrando el atuel de la montaña, lo baja y lo transforma en sus millones de años, en sus miles de años, y nosotros lo tomamos como algo muy sagrado porque pertenece a nuestras tradiciones y lo vamos transformando en cerámica. Vivimos como alfareros, no trabajamos de alfareros, sino que vivimos como alfareros. Algo que me cambió la perspectiva de este cañón hoy fue saber que su origen no se debe a que el río fue carcomiendo las rocas, sino a que la tierra, en sus miles de movimientos a través de los años, se levantó. El río resiliente sobrevivió. Ni siquiera las fuerzas sísmicas del planeta pudieron frenar su paso, y aún así seguimos intentando controlar su curso. La tierra sigue creciendo y fluyendo como un río lento. Si pudiera sentarme sin tiempo y ver todas las cosas a la vez,
¿Acaso se vería todo como un río? Cañones y cadenas montañosas, plantas y personas fluyendo desde su nacimiento, su muerte y su renacer. Era tarde ya cuando llegamos a la primera central de energía. Pareciera ser el último edificio del mundo entero. El agua se veía enojada, lista para devorar a cualquiera que se acercara demasiado. Aquí, lejos, en la cálida oscuridad, hay edificios que transforman el agua en la fuerza que empuja nuestras ciudades e ilumina nuestros hogares. Una energía que nos trae confort y nos permite comunicarnos y prosperar. El efecto llega tan lejos que causa que la relación entre ambos se haga invisible. Esta fue la primera de 4 plantas hidroeléctricas ubicadas en el cañón. Mientras el curso del río queda seco, el agua se desvía en tuberías en altura para, en ciertos puntos, dejarla caer precipitadamente dentro de enormes turbinas y luego devolverla a las tuberías. Contener, elevar, dejar caer, repetir, y las luces de la ciudad se encienden. Alquimia. Una transformación como esta silencia hasta el mismo río. La vida, así como la electricidad, es impulsada muy lejos de ahí. Después de estar 2 días caminando, escuchamos una sirena. ¿Qué sentirá el río? ¿Un gran desenfreno de libertad como el de un prisionero que es liberado por un crimen que no cometió? ¿Qué sentirá cuando se dé cuenta de que su libertad es solo temporal? Nosotros decidimos sobre su libertad, por cuánto tiempo y en qué medida de acuerdo con nuestras prioridades. Desde entonces ya no es espontáneo su llamado a la vida, sino que somos nosotros quienes lo enviamos a los lugares donde lo necesitamos cuando lo necesitamos.
Y aquí, querida mía, el gran secreto aparece muy claro frente a mis ojos. El río no nos necesita, pero nosotros sí necesitamos de él. Luego de varios días de tierra árida y seca, finalmente pudimos regresar a los botes y entrar en un paraíso. Algún día espero que puedas contemplar este lugar tan maravilloso. La fuerza del agua golpeando las rocas, el sonido del río bajo los sauces una vez liberado de la última represa. Esa misma represa había traído algunos nadadores y bañistas, pero aquí hay muchos más. Tanta gente admirando el salvaje y blando cuerpo del agua. El verde brillante, los grandes piletones transparentes, el aire fresco que llega. Es la vida que de repente ha retornado en todas sus formas. Es la arteria de esta cultura. Rápidamente dejamos atrás familias y amigos, jóvenes amantes en carpas prestadas, el olor asado, el aroma a tortitas que nos llegaba en forma de nubes. Los niños acariciaban con sus dedos las plantas carnosas del río. Parejas de ancianos remojaban sus pies al borde del agua mientras hablaban de sus lugares favoritos en el río cuando eran jóvenes. Es imposible no sentir esa conexión de nuevo. Somos el absurdo de la historia. Destrozamos tanto, pero creamos tanta comunidad y complicidad mientras lo hacemos. Atraídos a la corriente pulsante que nos hace sentir vivos y ocasionalmente nos llevan más cerca del fin. Yo soy hija de Carlos Nicanor Barroso, que era mi papá, y él vivió 36 años acá. Este lugar le dicen la Bajada de las Yeguas, y él fue tomero de este lugar por 36 años. Yo viví desde chica acá con mis hermanos, que somos 6. Mi papá ha sido siempre tomero de irrigación y se encargaba del canal, de limpiar el canal y en el tiempo de la lluvia había mucha creciente y nosotros éramos chicos y él estaba noches y noches enteras con nosotros alumbrándole, mi mamá con las lámparas y las linternas, sacando palos, animales y sacando todo el atoradero que se hacía en las compuertas. Nosotros nos criamos acá, o sea, para nosotros el mejor lugar del mundo es este. Habían sauces que ya les contaba a ustedes que habían sauces que entre 2 personas no lo abrazaban al sauce y lo volteaba el agua y se lo llevaba como si fuera un yuyito. Lo volteaba y se lo llevaba y no lo veía más. Hay algunos que no saben lo que es pie de gallo. Con el mismo sauce se hace el pie de gallo. Se hace de 3 patas el pie de gallo, con el mismo sauce, y ahí después agarra raíz el sauce, la pata que va a poner el sauce, agarran raíz y ahí se hace el sauce otra vez. Ahí no vuelven a hacer el sauce. Pero gracias a eso quedó todo esto. Si no, no hubiera quedado nada. Ni una compuerta de esto no hubiera quedado nada. La tranquilidad no la compras con nada. Puede venir toda la plata del mundo, pero no la compras con nada, la tranquilidad. Así que acá estamos tranquilos. Acá no lo molesta a nadie. Ni molestamos a nadie tampoco. Así que estamos tranquilos. Gracias. Y que todavía uno no es consciente de lo que implica. Uno ve un río hermoso de un color que no se ve en otros lugares del país y del mundo probablemente.
Y después a su alrededor empezás a ver cultivos, empezás a ver gente viviendo. Y eso es lo que te traduce el río. Primero te da emoción, te da una sensación de inmensidad terrible y de repente a su alrededor no puedes creer lo que ves, todo lo que genera su presencia en esta zona, todo lo que nace y crece gracias a esa disponibilidad de agua que llega a través del atuel. Recuerdo que una vez hablamos sobre traer a la memoria ese momento en el que uno pasa de estar despierto a estar dormido. Hicimos un gran esfuerzo por recordar ese momento exacto, pero nunca pudimos. De la misma forma que la vigilia y el sueño, el río se había dormido. No pude recordar cuándo sucedió esto. Ya no había velocidad, solo un leve sonido. La pendiente del río había desaparecido. El río seguía siendo poderoso, pero su curvatura había dejado de ser amplia. La quietud invitaba a la reflexión. Los sauces crecían todo a lo largo de la orilla, creando pasajes secretos a diferentes partes del río. Una vez más se dispersaba, llevándonos a algunas islas o a peligrosas compuertas. Creo que esta es mi parte favorita del río. No es dramática. No tiene grandes vistas desde las alturas ni presenta los peligros del cañón. Nos estamos moviendo a través del corazón agrícola de San Rafael y entre minas y ladrilleras. A lo largo de décadas, el río ha estado ahí con su modesta naturaleza. Y quizás esto y su cercanía a la ciudad lo hace parecer aún más oculto y secreto. El río fluye diferente acá. Es casi como si supiera que lo bueno se iba a terminar y por eso ahora se toma un tiempo de ocio. Es el único tramo del río en el que viven grandes comunidades, pero sin controlarlo. Supongo que es como se vería el resto del río si no necesitáramos de sus aguas para vivir. Pero sí las necesitamos. Eventualmente todo se reduce a la libertad del río o la nuestra. Aunque no puedo decir cuál de las dos es la opción correcta o incorrecta. Solo sé que hoy valoro este río mucho más que ayer. Hoy he pensado mucho en vos. Quiero que te sientes en la orilla del río mirando, sintiendo y oliendo todo lo que te rodea al igual que lo estoy haciendo yo. El agua escasea. Y no quisiera que solo la conozcas a través de un video. Quiero que puedas vivirla. Hoy aprendí un viejo truco muy útil para combatir a los mosquitos. Es muy simple. Tenés que quemar heces de vaca, las cuales, como el incienso, arden lentamente y su humo impide que los mosquitos sigan con su masacre durante el atardecer. Pienso en la versión de mí misma antes de este viaje y me río ante la idea de que ese yo muy pronto encontrará totalmente normal pasar sus tardes recolectando caca de vaca. Esto es sumamente necesario porque la disminución del agua deja pequeños charcos en los que los mosquitos se multiplican. Hemos llegado a lo que llaman canal marginal. Una desviación artificial del río donde sus aguas son encauzadas dentro de canales de cemento para ser utilizadas en agricultura y consumo. Ahora, junto con la triste música emanando desde las lámparas de halógeno, el susurro del viento sobre los pastos, los cables y la eterna canción de las ranas, es el sonido de otro río, uno resignado a su curso. El agua sobre el cemento duro como una imposición al río desde ahora en adelante.
El río no termina, pero continúa por otro lado, como ese jugo que baja por tu mentón cuando mordes una ciruela madura. Está en el verde de las hojas de los álamos que arrojan su sombra sobre las calles de la ciudad. Está en el sudor que se evapora de nuestros cuerpos mientras nos movemos. Puede que estemos profanando el río, pero también lo estamos esparciendo más y más lejos, permitiendo que la gente pueda cosechar, vivir y comer. ¿Pero hasta qué punto? Ya una vez que el río se embalse y se desvía en los canales, acequias, en algunos brazos, o en nuestro caso marginales que tenemos, ya si bien sigue siendo de alguna forma un curso, o el agua que sigue un curso que el hombre le da, ¿sí? Ya el río ya no sigue su curso natural, sino que el hombre se lo da. Para nosotros esto hubiera significado el final de nuestro remar en los botes, teniendo que optar por una lenta y eterna caminata con barro hasta los tobillos. Pero la fortuna nos favoreció. El canal se había roto. Lo estaban arreglando en ese momento y la mitad del flujo del río fue enviado temporalmente por su viejo cauce. Nuestro viaje se volvió una carrera contra el tiempo. Solo podíamos viajar mientras hubiera agua. La vida a nuestro alrededor cambió abruptamente desde este punto. Sin el temor a ser arrastrados por la corriente, los animales comenzaron a descansar dentro del agua en lugar de en la orilla. Encontramos muy pocas personas en este tramo del camino, y las que vimos estaban en su lugar favorito junto al río, aquel al que llegaban a través de un pequeño sendero que solo ellos sabían encontrar. Recuerdo girar en una curva, terminar en lo que para nosotros se sintió como estar en medio de la nada y encontrar a un hombre con los pies enterrados en la arena hasta los tobillos. Estaba completamente solo, sin ruta, auto o casa que pudiéramos ver. Su risa estridente quebró el aire y nos dijo cuán feliz lo hacía que nosotros estuviéramos en el río. Así todo, no nos hizo ninguna pregunta, sino que fugazmente, mientras los botes se movían lento, nos contó su propia historia con el río antes de que la corriente nos quitara de su vista. Él había crecido en una de las fincas cerca del río, pero se había mudado a Buenos Aires para encontrar trabajo. Era la primera vez que volvía en 30 años. Nos dijo que estar ahí, con los pies en el agua, era lo más feliz que jamás había estado. Que eso era todo lo que necesitaba. Entrada la tarde, llegamos a un viejo puente ferroviario de madera. Era como si se tratara de la imagen de una película muda, congelada pero titilando desde la luz del proyector para mantener viva las memorias de los trenes que ya no pasaban. ¿Y qué hay de los canales? ¿Serán ellos también algún día monumentos al agua que una vez tuvimos?
Finalmente fuimos conducidos a un campamento donde el campo y el agua fueron apaciguados. Fue exprimido y moldeado en un pobre modelo de sí mismo. El agua cerca del campamento parecía solemne. Quizás sea la luz o las lentas nubes bajas. Tal vez sea esa quietud de espejo. O a lo mejor era el color marrón del mundo convirtiéndose en negro en lo más tardío del día. El río parecía haberse rendido. Acá venían mucha gente y ahí nos bañamos porque era bastante profundo. Se tiraban cabeza de arriba del puente. Algunos se han ahogado acá, otros se han partido la cabeza y así. Ahora no hay nada, ¿viste? Es porque no hay agua. Ese es el problema. Dejan ese poco para que la gente se moje los pies y eso, ¿viste? Acá te puedes venir a bañar, si está lindo para bañarse. Y bueno, años anteriores sí, el río era muchísimo más alto, supongo, no sé acá, pero otros lugares que antes yo iba era mucho más alto, muchísimo más agua, 2,5 metros. Ahora hay muy poquito. La silla dentro del río, mesas dentro del río, los nenes chiquititos pueden estar. Yo cuando tenía esa edad no, casi me ahogo, me acuerdo. Entonces era muy alto. Tenemos viñedos y frutales, pero lo que más tenemos acá es viñedos. Hace unos años sembrábamos 1 hectárea de melones, pero tuvimos que dejar de hacerlo porque por el agua. La producción en este momento, como consecuencia de la falta de agua que tenemos ahora, no le rinde al productor monetariamente lo que necesitaría para su propia subsistencia. Hay gente que ha tenido que abandonar las fincas e irse a hacer otros trabajos, pero muchas, Más del 50% de las propiedades se han abandonado, más del 50%. En este momento que estamos sufriendo los productores, el cultivo se ha visto agravado por ejemplo, hortaliza no podemos plantar porque se necesita el regadío toda la semana y acá no lo tenemos. En el sur de Mendoza la aplicación de agroquímicos es mínima y básica, preventivo solamente, y algún que otro herbicida, pero es muy acotado el espectro de uso. El problema es que con ese sistema de producción y la disposición de agua que estábamos teniendo veníamos produciendo bien. Pero últimamente las plagas y las enfermedades se han adaptado mucho mejor al cambio climático que las plantas. Y entonces estamos viendo más impacto en los cultivos de las plagas y de las enfermedades, porque sí se adaptaron más a las altas temperaturas y a la menor disponibilidad de agua que por ahí las plantas y los cultivos que ya estaban establecidos. La planta venía zafando porque tenía agua y con buena cantidad de fertilizante se la aguanta. Ahora que tenemos menor disponibilidad de agua, se encuentra en un problema. No puede hacerle frente a esas plagas y enfermedades que ya están establecidas por tantos años que vienen creciendo juntas con el cultivo. Y entonces, bueno, hay que buscar nuevas prácticas de manejo, que es a lo que estamos abocados también desde la experimental. ¿Qué recordarás al momento de morir? ¿Tu niñez? ¿Tu adolescencia? ¿Tus amigos? ¿Las cosas que te hirieron? ¿Te verás como eras antes, como ahora? ¿O como todo aquello que te hizo, formó, moldeó, apoyó, atrapó, liberó, envenenó, endureció, amó? Ya estamos cerca del final. No sé bien cuánto, pero sé que está cerca.
Acá donde el río es menos útil para la gente, su presencia se vuelve de alguna manera más desapercibida. Con la dirección correcta del viento quizás puedas llegar a oír el pasar de un auto. Hay menos caballos, menos ganado, menos caminos, menos cantos de pájaros, menos gente. Lentamente se desvanece en la tierra y así también lo hacen las cosas que lo necesitan. La quietud de la vejez. De repente nuestros remos están cavando sobre la arena blanda. Encontramos un pez varado, enormes fuegos purgan la tierra, los canales se vuelven inútiles y nosotros tenemos que caminar. Y luego ya no queda nada. O solo queda algo que no puede compararse con aquello que le precedió. Y el río debe dar vida a todo lo que está a sus alrededores. Lo que está hoy a su alrededor es hasta donde llega el río. Lamentablemente el río no llega, cada vez es más corta, digamos, la travesía del río, el camino de este río, y va a ser, creo que sucesivamente va a ser menos el camino que recorre. Bueno, acá estamos haciendo un alambrado por el tema de la sequía, que no hay agua en el río. Estamos cerrando el río para que lleguen las vacas a tomar agua a la casa, porque si no se van a morir de sed las vacas. El tema es hacerlas llegar a como dé lugar. Quedan charcos para allá atrás, pero alguna vez se van a secar. Pero ahí recién hice un pozo más o menos a un metro y algo, y ya hay agua. Pero si sigue la sequía como va y la calor, no sé si para el invierno irá a haber agua. Esta es mi última carta.
Después de un largo viaje por el río hemos descansado 5 días. Nuestras manos están secas y partidas. Estamos cubiertos de pequeños tajos y moretones. Mi rodilla se ha hinchado después de una caída, pero decidimos regresar juntos al punto donde comenzamos este viaje. La caminata fue larga y me permitió pensar. Vi la vida que hemos creado para poder vivir en este lugar y vi las cosas que sacrificamos para lograrlo. Sabemos tan poco y somos tan fugaces. Eso me dijo un pescador a lo largo del río. Mendoza ya han desaparecido varios glaciares. En donde has recorrido en el Atuel habían 4 glaciares que alimentaban el río. De esos 4 glaciares, 2 han desaparecido, se han derretido. Y bueno, fíjate, glacial ese que le llamamos nosotros ahí la casa de nieve. Eso se borró hace 2 años, 3 años se borró. Eso se borró porque eso se hacía como una casa, ¿viste? Porque abajo sale un agua caliente. Y empezó a acumularse. Entonces se acumulaba la nieve y quedaba una comuna. Pero le hicieron una casa como de acá al Moya, que es el de grande. Claro, glaciares. Una cueva. Una cueva y uno se metía de caballo para adentro todo. Pero el puro hielo. El hielo. Era muy bonito esa cueva. ¿Y ahora? No, y ahora eso no quedó ni señas. Había una vega abajo, ahora usted vea, está como acá, como el piso. Que nosotros pensábamos que no iban a desaparecer nunca, unos glaciares que habían grandes. Esos glaciares, mira, te estoy diciendo que han desaparecido en 3 años. Wow. En 3 años nomás han desaparecido glaciares grandes. Si no llega a nevar directamente, no sé, van a desaparecer las vegas, va a desaparecer todo. Acá y estamos en plena cordillera, así que estamos viviendo una sequía muy grande acá ahora. Viene acompañado del cambio climático que se está dando a nivel mundial, en donde por ahí hay fenómenos de alto impacto que antes no se producían a nivel ambiental y que hoy se están generando. Así como estamos teniendo mucha menos nieve, quizás también hay años en donde nieva acá en el llano, cosas que no ocurrían. Y donde los cambios de temperatura, las temperaturas que estamos teniendo en los veranos de nuestros oasis y de toda la provincia, porque es en realidad a nivel mucho más global, son más extremos. Sobre todo los extremos son los que se están manifestando. ¿Podré seguir viendo al río tan solo como una línea que comienza en un punto y termina en otro? ¿Verá él su principio y su final todo al mismo tiempo? Sabe cómo se conectan los dos y se modifican entre ellos. Sabe cómo los glaciares afectan las canillas de nuestras casas y cómo nuestras casas a los glaciares. Y las pasturas no es lo mismo que antes, ¿viste? Ahora tenemos la naturaleza en contra, ¿viste? Que no tenemos nieve, no tenemos agua y no tenemos pasto tampoco. Vamos a llegar a perder muchos animales. O sea, los animales, al no tener pastura, se empiezan a morir. Y no hay otra opción. Nosotros vivimos de los animales nomás, así que no tenemos. Cabalgares se han muerto como 7 o 8, que fueron los potrillos chicos. Y ahora vacas también han muerto, como 8 o 10 vacas, terneritos. Si ahí en mi casa tengo 5 a forraje, lo que es tener a darles comida. Tengo 5, tengo una yegua con cría, tengo este caballo, tengo otro caballo. Y hay que darles comida todos los días, mañana y tarde, sí. No se mueren. ¿Qué va a hacer? Cuando llega mal, malo. Primera vez, en 28 años que tengo el puesto, primera vez que pasa esto. Y no tan solo a mí, hay muchachos que tienen puesto para allá, otros para allá, y así. Así que bueno, ¿qué va a hacer? Habrá que aguantar nomás. Pensá en los miles de arroyos por encima y por debajo de la tierra. Pensá en los valles, las planicies y las plantaciones que absorben el agua y se crean. Cada árbol, arbusto, flor y cultivo alberga una pequeña parte del río y por ende los animales que se alimentan de él. Pensá en nuestras casas, oficinas, industrias y comercio que utilizan y transforman el agua, nuestra cultura, la sombra. Pensá en las nubes que devuelven el agua a la tierra, que la transforman desde la línea que vimos hasta el círculo en el que habitamos. Y con el tema de las nieves se va a terminar esto. Esto si no sigue nevando así, si la gente sigue igual que el postero, si siguen así como está todo, no sé si podemos contar mucho tiempo más. Pero si no tenés agua, no tenés vida. Sin agua no hay vida. Tenemos que contar sí o sí con la precipitación nibia. Si no tenemos eso, nuestra vida acá
No podemos, de hecho, hacer una prolongación de decirte, no sé, tenemos a 30 años, a 50, porque ya se está viendo que estamos ya complicados. Nosotros, Mendoza, si no tiene los ríos y si no tiene el agua de hielo, tiene fecha de vencimiento. Tendríamos que buscar otra experiencia. Otra experiencia que no la tendremos que buscarla. Me gustaría seguir el campo, ¿no? Porque es lo que he hecho de chico. Y no sé si me acostumbraría a estar en el pueblo a cambiar la vida de un repente, de un momento para otro. No, mi hija ahora está estudiando, dice que quiere estudiar para veterinaria. Y el otro chiquito todavía no termina. Pero dice que no quiere seguir la escuela, que quiere seguir el campo conmigo, pero yo le digo que no, que a ellos les hace falta el estudio, ¿no? No sé, como nosotros, porque el día de mañana a ellos el estudio es una cosa que les va a ayudar y el campo, ¿no? Y para mí el río es todo, porque es el agua, ¿viste? Y si no tenés agua, no tenés nada. Nosotros tenemos ese poquito de agua y se lo están secando los álamos. Y secarse un álamo, una planta que se te seque, para nosotros es una planta, es mucho. Eso para los chicos, para la juventud no hay futuro, ¿no? Es lo que no queremos, que abandonen los chicos del campo, pero a como se están dando las cosas, parece que no hay futuro. ¿Veremos diferente el lago y la cascada ahora que tenemos este conocimiento de estar perdiendo el río a simple vista? ¿Qué será de nosotros cuando se haya ido, no solo aquí, sino en todas partes? Ahora que he visto el círculo, pienso esto en cada cosa que hacemos y en cada lugar que habitamos, en las llanuras fértiles, las costas, los estuarios, las montañas, los bosques, los desiertos, la tundra. ¿Qué es el río para nosotros? ¿Estamos dispuestos a cuidar tan bien de él como él cuida de nosotros? Podemos secar un río o un glaciar y después tendremos que movernos hacia otra parte y esperar que haya agua ahí también para nosotros. Pero el tiempo del agua no es nuestro tiempo. Y mucho después de que nos hayamos ido, el río regresará. No lo podemos destruir. Solo podemos destruir nuestra relación con él. ¿Cuánta más destrucción vamos a permitir? Es demasiado tarde para regresar los glaciares y rellenar los arroyos. Pero ¿qué haremos con el agua que todavía queda? ¿Permitiremos que cuide a nuestros hijos y a sus hijos? ¿O competiremos entre nosotros para ver quién puede controlar primero y más rápido al río? ¿Dejaremos que nuestra manguera lo drene y la codicia lo contamine? Pero quizás hay una esperanza en darnos cuenta de que no somos amos, custodios o visitantes. Somos tan solo una parte en el círculo. Somos una pieza del río y el río es parte de nosotros, pero cuando nos distraemos y lo olvidamos, comenzamos a destruirlo. El primer paso es recordar que no existimos sin el río. Nada es más importante, ni nada lo será. No tengo más espacio en mi papel. Escribo esto en el margen porque no quiero que lo olvides.